Nuestro proyecto se ubica en la zona norte de Chile, en la zona centro-norte, aproximadamente a unos 350 kilómetros de Santiago, en el territorio de dos comunidades agrícolas. En la comunidad agrícola de Peña Blanca, que está ubicada dentro de la zona de amortiguación de la Reserva de Biosfera Fray Jorge, y en la comunidad agrícola de Cerro Blanco, que es un poco más de secano respecto de la otra, ¿no? Lo que buscamos con el proyecto de restauración es poder recuperar los equilibrios ecosistémicos en dos terrenos que están identificados por parte de las comunidades como sectores clave para su propio desarrollo. De hecho, ambas comunidades vienen desarrollando acciones dentro de estos sectores, en algunos casos desde el año 98, como en Cerro Blanco, y desde el año 2005, como en el caso de Peña Blanca. Principalmente exclusión y con obras de control de erosión a través de diques, zanjas de infiltración y también forestación. En Cerro Blanco particularmente con especies exóticas, que es lo que se hacía anteriormente, y que estamos buscando poder mejorar con especies nativas. Tenemos un alto involucramiento de la comunidad, de hecho el proyecto consta con un fuerte componente de participación, en donde ellos diseñan conjuntamente con nosotros los que vamos a desarrollar y también nos enseñan cuáles son los lugares que para ellos son prioritarios de restaurar, puesto que hay intereses, ¿cierto?, de parte de ellos de que controlar las caídas de agua, especialmente en invierno, identificar sectores que puedan ser utilizados para sus ganados para poder desarrollar algunas acciones para poder alimentarse, ¿no? Pero el agua que se capta, por ejemplo, acá en el cerro, allá en el otro lado, ¿les ha ayudado? ¿Usted Mucho, siente? ¿Sí? claro. Por ejemplo, los trabajos con la zanja de filtración, las aguas que se quedan arriba, después empiezan a bajar lentamente y se recuperan las napas subterráneas. Y en estos momentos tenemos recuperado, yo diría que las partes bajas, un 100%. Un 100% porque usted donde vaya para acá, las norias están llenas con agua. Y las partes más altas nomás están mermas, pero tenemos harta agüita. Pero como le digo, nos faltan los medios para trabajar mejor la agricultura. Lo principal para poder recuperar las funciones es intentar minimizar las perturbaciones dentro del sitio. De esta forma, la primera acción que desarrollamos, ¿cierto?, es efectuar una exclusión de animales herbívoros domésticos. Construimos una cerca. Junto con ello, construimos obras de conservación de suelo y de control de erosión para permitir que la poca agua que cae producto de las precipitaciones pueda infiltrar dentro del perfil de suelo. Y de la misma manera intentamos poder mejorar la cobertura vegetacional tanto en términos de especies arbustivas y herbáceas, principalmente con la exclusión y con la instalación de nuevos individuos, particularmente arbustos, fijadores de nitrógeno, que permiten un enriquecimiento del suelo y de las condiciones para que las otras especies puedan llegar a colonizar y ubicarse dentro de los sitios de restauración.